Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a una nueva jornada de capacitación organizada por el programa Elige Vida Sana y el Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Víctor Sepúlveda, quien es nutricionista del Centro de Psiconutrición, es magíster en Neurociencias para la Salud, es diplomado en Bases de la Psiconutrición, diplomado en Terapéutica Psiconutricional, diplomado en Docencia para la Educación Superior. Actualmente es académico de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Santo Tomás en pregrado y posgrado en temas relacionados con psiconutrición y conducta alimentaria. Es cofundador de la Escuela Chilena de Psiconutrición y el día de hoy nos va a presentar el tema psiconutrición y conducta alimentaria. Les recordamos que el chat estará disponible durante toda la sesión. Nosotros recopilaremos las dudas y inquietudes para ser respondidas al final por el expositor. Víctor, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Ana. Solo quiero saber si se escucha el audio y si me puedes dar Se escucha información con perfecto. Se escucha y se ve muy bien. Bueno, Ana, muchas gracias. Gracias por la presentación. Como tú bien decías, el día de hoy es conducta alimentaria y psiconutrición. Y el objetivo es simplemente identificar algunos factores que determinan la conducta alimentaria del ser humano y vamos a intentar dar esta mirada desde la psiconutrición. No es cualquier psiconutrición, es la psiconutrición según el modelo de Gloria Yuri Yamis, que es mi maestra en esto y que seguramente la van a tener en la próxima semana. Y lo que vamos a ver primero es simple una reflexión de nuestra consulta terapéutica. Yo sé que hay nutricionistas, médicos, psicólogos, profesionales de la educación física, y vamos a ver solamente una reflexión para profundizar en aspectos de la conducta alimentaria, y vamos a ver cómo en psiconutrición miramos algunos matices sobre este tema. Entonces, me gusta siempre partir con esta reflexión, porque cuando llega un consultante, lo primero que hacemos nosotros los nutricionistas es sacar estas tablas. Y bueno, nosotros tenemos algunos indicadores, ¿cierto?, que nos van mostrando si están en la normalidad o no estas personas. Pero esto empieza a ser información ya para las personas, ya empieza a ser información y comienzan a ser estímulos, y con estos estímulos ya empiezan a pasar cosas en las personas. Lo mismo que la alta oferta de productos light, es información, o cuando nos topamos con esta publicidad de quemar grasa, o cuando encontramos tallas infantiles en la sección de adultos, que generalmente, bueno, pasa con las mujeres, o cuando las películas nos muestran qué es el éxito, qué no es el éxito, y está asociado a una imagen corporal. O estos típicos antes y después, como vemos que una persona que está con exceso está como triste, y si está musculoso, ¿cierto?, está más contento. ¿Alguien de ustedes ha ido a algún matrimonio o lo han invitado? ¿Qué es lo primero que piensan? A veces llegan a las consultas, a las personas que se van a casar y quieren bajar de peso, incluso también la asistente. La alta oferta de gimnasio, o la amiga del Instagram, que de repente sube una foto como esta. Claro, tienes muchos likes, buenos comentarios, pero ¿qué pasa con esta información dentro de nosotros? O incluso una fotografía de hace tiempo atrás. Y decir, uy, estaba así, o esa ropa me quedaba bien, o en fin, es información. Y son estímulos que empiezan a llegar a nosotros y empiezan a pasar algunas cosas que por supuesto pueden repercutir en la conducta alimentaria. Entonces con todo esto yo digo, tengo que bajar de peso. La Gloria Yuri siempre dice, bueno, hay una diferencia entre decir, tengo que bajar de peso, y quiero bajar de peso, pero ese es otro tema. Entonces yo planteo, ¿qué hacer para resolver este problema? Bueno, esto es bajar de peso. Ustedes saben que están todas estas enfermedades
crónicas no transmisibles, puede ser cualquier otra. Yo lo centralizo en el tema del peso porque es lo que generalmente vemos en la consulta, y está asociado a todas estas comorbilidades. Entonces, ¿qué hacer para resolver este problema? Digo, es esto, googlear. Y yo he hecho este ejercicio, y cada vez que hago una presentación, lo voy actualizando. Este lo hice hace un par de días cuando estaba preparando esta presentación. Con la palabra más, perder peso. Pero antes, dije, no, buscar otras cosas. Por ejemplo, dije, voy a buscar cosas que a la gente le pueda interesar, como autocuidado. Y encontré aproximadamente casi 7 millones de resultados. También dije, bueno, quizás a la gente le importa el amor propio. Así que también busqué esta palabra, amor propio. Ustedes saben que si colocan entre comillas, busca la palabra exacta, amor propio. Porque si no lo colocan con comillas, busca todos los amor por separado de los propios. Entonces, bueno, encontré cerca de 9 millones de resultados, y aquí yo saqué mis propias conclusiones. Dije, bueno, parece que a la gente le importa más el amor propio que la autoestima. Y fíjense en esto, coloqué la palabra mágica, perder peso, y encuentro 34 millones de resultados. Entonces digo, algo pasa, que a la gente le importa mucho más perder peso, que algunas cosas, a juicio mío, podrían ser también importantes. Incluso siempre hago este ejercicio, perder peso versus ganar dinero. Y ustedes ven que perder peso tiene más de 30 millones de resultados, y ganar dinero, 23 millones de resultados. Entonces, aquí es cuando ya empezamos a reflexionar. Realmente parece que a la gente le importa más perder peso que ganar dinero. Otra de las cosas que hacemos, bueno, está toda, ustedes saben, hay modas de influencer, y de algunos códigos por ahí, y de algunas dietas que están de moda, ¿verdad? Que precisamente no son profesionales del área de la salud, pero podemos ir donde un nutricionista, psicólogo, médico, un profesional de la educación física. Este meme yo se lo robé al colegio de nutricionistas, y es bien representativo, siento, de lo que nos pasa en la consulta. Y dice, hola Nutri, ¿cómo está? Tanto tiempo sin saber de usted. ¿Sabe? Le quería pedir un favor. El sábado tengo un matrimonio y quiero bajar 5 kilos. ¿Me puede ayudar? Adiós. Entonces, esto se repite constantemente. Las personas llegan con una idea, yo digo con una ilusión, porque piensan que el resultado es rápido. Porque ¿cómo nos ven los pacientes? Y ustedes ya se pueden empezar a responder esto. Yo digo, los pacientes nos ven como una varita mágica. La ilusión del paciente de que va a ir donde uno de nosotros, va a ser tocado por una varita mágica y va a lograr su resultado. Y siempre pongo esta analogía, es como, me gustaría decir a estas personas, mira esta copa de vino. Esta copa de vino no fue una copa de vino de la noche a la mañana. Primero probablemente fue una materia prima, como las uvas, pasó por un proceso de producción y finalmente termina en esta copa de vino. Si nosotros lo llevamos a nuestra consulta terapéutica, podemos decir que viene este personaje gordito, ¿cierto? Pasa por nuestra consulta y quiere terminar flaco, como en la ilusión, ¿cierto? O viene este flaco y generalmente lo que veo en la consulta es que quieren terminar musculoso. Pero bueno, es como que se olvida este paso que está entre medio, como el que hacen desde oruga hasta pasar por la mariposa. No es de la noche a la mañana. Hay un proceso de transformación en esto, y pasan muchas cosas. Pero bueno, nosotros estamos ahí para acompañar este proceso. Entonces, después de esta reflexión de cómo nos ven, de cómo puede ser nuestra consulta terapéutica, lo que tenemos hoy en día, y la ilusión de las personas es esto: haz más actividad física y come menos y más saludable. Y digo, bueno, esto no está mal, pero son conductas. Y si nosotros pensamos de esta forma, nuestra consulta terapéutica serían solamente 2 preguntas. ¿Cómo es su actividad física? ¿Y cómo es su alimentación? Fin de la consulta. Y no es así.
Hacemos muchas más preguntas que eso. Entonces, ¿para qué las hacemos? Si vamos a terminar viendo en una mirada reduccionista como esta. En este diagrama nosotros podemos ver todos los factores que determinan la obesidad, biológicos, psicológicos, socioculturales, algunos factores más estructurales, de determinantes sociales, etc. No vamos a entrar en detalle con esto, solamente es dimensionar cómo todos los factores, en este caso de la obesidad, son muchos. Por eso se habla siempre de este enfoque multidisciplinario, que incluso puede ser intersectorial. Entonces la pregunta es, ¿por qué terminamos en esto? Haz más actividad física, come menos y más saludable. Y digo, esto no está mal, está bien. Sin embargo, es como la punta de este iceberg, donde acá en la cúspide vemos conductas en la cúspide. Pero lo que los quiero invitar hoy en día es, ¿qué es lo que provocan estas conductas? ¿Ya? Entonces, si nosotros partimos por acá, viendo algunas conductas, ya podemos empezar a indagar y buscar qué es lo que provoca estas conductas. Entonces, en la presentación de hoy nos vamos a focalizar principalmente en la conducta alimentaria. Y parto con esto, bastante sencillo y básico, que está generalmente en los libros de evaluación del estado nutricional, y probablemente los nutricionistas que están escuchando, esto ya lo saben muy bien. Y cuando vemos el estado nutricional, es el resultado de la interacción entre el aporte que recibe un individuo versus las demandas nutritivas del mismo, necesarias para la utilización de nutrientes y mantener reservas y compensar estas pérdidas. Es mucho más que esto, ustedes saben, porque existe un contexto y hay un montón de otros factores, pero básicamente si miramos el estado nutricional, vemos que es lo que consume una persona versus cómo eso lo gasta en sus demandas. Solamente tener esta idea. Aunque repetir que puede ser, por supuesto, mucho más que esto, porque somos seres humanos que vivimos en contextos. Entonces yo digo, cuando vemos una persona que entra a nuestra consulta, vemos estados nutricionales, o sea, son resultados de algo, es decir, son el resultado de lo que comen versus lo que gastan, que es lo que estamos mirando ahora. Pero esto tiene una historia detrás. Esta interacción tiene una historia, hay algo más después de esto. Entonces, si nosotros miramos a una persona con un problema de malnutrición, pasa por nuestra consulta, nosotros debemos resolver este problema para que llegue a un estado nutricional adecuado, entre comillas, adecuado, ¿cierto? Hay muchos factores que van a determinar eso. Pero este problema puede estar determinado por múltiples factores. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que una persona pase de un problema de malnutrición, ¿verdad?, a un estado nutricional más adecuado. Y para eso está nuestra consulta terapéutica, que no es como ir donde cualquier influencer, no es donde hacer cualquier método con una persona X que le funcionó a él o a ella. Es un proceso, es sistemático, hay muchos factores que analizamos. No es una mirada tan reduccionista y simple. Entonces, yo lo que lo invito ahora es ver cómo la conducta alimentaria puede ser parte de estos factores. Ustedes saben que hay mucho más que esto, pero hoy nos vamos a focalizar en eso. Es cómo pasar de una conducta previa a una conducta nueva. Y para eso está nuestra consulta terapéutica. Ahora, aquí también yo siempre digo, viene la ilusión del terapeuta, que a veces nos sentimos presionados incluso en sentir que en una sola consulta tenemos que resolver este problema de conducta. Y quizás no sea en una sola consulta, sino que sean en varias consultas. Es un proceso. Nadie cambia un hábito de la noche a la mañana, o porque yo le diga, bueno, el día de hoy ya estás comiendo 10 marraquetas. Listo, encontré tu problema de peso, te comes media marraqueta y lo colocamos los nutricionistas en porción pirámide. Bueno, esto es exagerando, ¿cierto? Ustedes saben que es mucho más que esto. Pero
¿Qué hay detrás de esto? De que la persona se coma 10 marraquetas y pase a comer media o una marraqueta. No ocurre inmediatamente, y no ocurre solamente con que entreguemos esa información. Pasan cosas también, y probablemente no solo vamos a necesitar ayuda de nuestra disciplina, sino que probablemente vamos a necesitar otros tipos de consultas, y es por eso que ustedes están en equipos multidisciplinarios. Lo importante es que todos veamos cuál es el factor que está determinando este problema. Entonces, bueno, acá vemos un individuo, y yo les decía, cuando vemos un individuo vemos el resultado de algo. En este caso yo lo coloqué en estado nutricional, lo que consume versus lo que gasta. Entonces, la ingesta versus sus demandas va a mostrarnos un resultado, y ustedes saben que eso va a afectar e impactar en su estado de salud y su calidad de vida. Si nosotros nos focalizamos en qué determina cómo las personas utilizan estas demandas, vamos a encontrar varios factores que seguramente ustedes conocen. La genética, el sexo, la edad, factores fisiológicos, si tiene enfermedades, el consumo de fármacos, el efecto térmico de la dieta, la ingesta y composición de la dieta, la actividad física y la composición corporal, factores psíquicos, el clima. O sea, hay un montón de factores que influyen en cómo las personas utilizan sus demandas. Bueno, y hay mucha literatura con respecto a esto, se hacen muchos estudios y hay mucha información, incluso en revistas prestigiosas, y eso está al alcance. No vamos a entrar en detalle en eso. Vamos a ver hoy la otra parte. ¿Qué determina que una persona coma un alimento? ¿Qué es lo que determina? ¿Es puramente al azar? ¿Es puramente por voluntad de la persona? Y sí, influye la voluntad. Pero los quiero invitar a ver que hay factores que determinan que una persona coma un alimento o no lo coma. Incluso se hace un poco más complejo, porque como usted utiliza estas demandas, también va a influir en la ingesta. Este paso que está aquí, de que una persona tome un alimento y lo eche a la boca, está determinado por varios factores. Es lo que nosotros lo podríamos llamar alimentación. La alimentación es el acto de comer. Y si hablamos de alimentación, hablamos necesariamente de conducta alimentaria. Por lo tanto, necesitamos ver cuáles son los factores que están detrás de esta conducta. Una vez que el alimento ya está en el organismo, bueno, nada que hacer, ya empieza el proceso de nutrición, ¿cierto? Digestión, absorción, transporte, metabolización, excreción, ¿verdad? Y nosotros no podemos mandar psíquicamente un mensaje para decir, gasta menos grasas o utiliza más hidratos de carbono. O sea, ese es un proceso que es más autónomo. Esta parte es lo que lo quiero invitar. ¿Qué determina que comamos? La alimentación, la conducta alimentaria. Entonces, yo sé que están ahí. Si yo les dijera, y respondan esto mentalmente, la opción más saludable, bueno, yo sé que aquí los nutricionistas pueden decir, depende de la frecuencia, de la cantidad, entonces, lo que diría siempre Jenny Arteaga, la opción potencialmente más saludable, ¿ya? Para no ser tan, digamos, tan rígido con esto. ¿Cuál sería potencialmente más saludable? Usted diría probablemente la opción A, un vaso de agua es más saludable que una lata de refresco. Si le coloco esta imagen y le digo, a ver, elija la opción más saludable, potencialmente más saludable, A o B. Seguramente usted ya está pensando que una manzana es más saludable que un paquete de papas fritas. Y esta hamburguesa de estas de comida rápida, ¿m? Versus un plato de porotos, sin longaniza, por supuesto, usted ya estaría diciendo, bueno, la opción más saludable es A y no B. Bueno, ustedes saben, son profesionales de la salud y entienden esto. Yo he trabajado por 5 años en proyectos escolares. Últimamente, en estos 2 años, también he estado trabajando con CEAMI en proyectos de adultos mayores y me dedico en mi consulta a ver a adultos. Y créanme que hemos hecho este test, estas preguntas tan simples en niños en mi experiencia, de kinder, primero básico. Y por supuesto que yo también hago este mismo ejercicio con los adultos mayores con los cuales trabajo en este proyecto. Nadie, o por no decir casi nadie, responde
lo incorrecto cuando hago esta pregunta. O sea, casi el 100% de las personas acierta en qué es lo saludable y no. Y usted puede hacer el ejercicio con su consultante. Yo sé que usted le dice usuario porque es lo técnicamente correcto, pero a mí personalmente me siento un poco extraño con eso, le digo consultante, pero cuando entre su usuario, ¿cierto? Este consultante puede preguntar, a ver, ¿qué es más saludable? ¿Este alimento o este alimento? Y lo más probable es que las personas tengan el conocimiento. La pregunta es, si saben lo que es saludable, ¿por qué no lo consumen? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que hay factores que determinan el comportamiento. Que un sujeto emita una respuesta de un comportamiento alimentario está determinado por factores. Ustedes van a encontrar en la literatura que algunos dicen externos o internos, ¿cierto? Y ahí hay algunos que se mezclan, etcétera. Como estamos dando la mirada desde la psiconutrición, nosotros en psiconutrición decimos, bueno, hay factores que dependen del individuo y factores que no dependen precisamente del individuo, que algunos podrían llamar externos. Estos factores externos, seguramente ustedes los conocen porque aquí, bueno, están todos los determinantes sociales, que son factores como disponibilidad de alimentos, infraestructura y comunicaciones, el desarrollo económico, tecnológico, políticas públicas, el clima, la geografía, la disponibilidad económica. Nosotros lo dividimos así, porque decimos, bueno, ¿de qué depende en nuestra consulta que esta persona tenga determinado comportamiento? Si bien tienen gran influencia en la conducta alimentaria, no es algo que nosotros podamos resolver en nuestra consulta. Quizás como profesionales sí podemos ayudar a resolver, y ahí aparecen términos como participación social, abogacía, intersectorialidad, y probablemente podemos hacer alguna propuesta, algún proyecto para abarcar alguno de estos puntos, pero no vamos a hacer eso en nuestra consulta. Los factores que dependen del individuo, quizás los podemos resolver en nuestra consulta terapéutica, y ahí tenemos algunos factores. ¿Cuáles son los estímulos que determinan la conducta del individuo? ¿Cuál es el contexto? Y algo súper importante, ¿cómo aprendió? Entonces, les dije, de todos los factores, ¿cierto? Vamos a hablar de la alimentación, de la conducta. Y de los factores que determinan la conducta, los dividimos en estos dos grandes. Nosotros decimos lo que dependen del individuo, que podemos trabajar en una consulta terapéutica, y los que no. Entonces, vamos a ser más específicos todavía. Vamos a ir a estos factores que dependen del individuo, que son los estímulos, el contexto y el aprendizaje. Si nosotros vemos una célula, a una célula probablemente le da lo mismo de dónde vamos a obtener los aminoácidos. A una célula quizás le da lo mismo si lo obtenemos de un alimento o lo obtenemos de un tarro. Entonces, si le damos a elegir, probablemente lo único que le importaría a una célula es tener nutrientes y quizás evitar las toxinas. Pero si yo le pregunto a una persona qué es lo que prefiere, bueno, esto sí depende, pero según los resultados que tenemos hoy, nosotros podemos ver que si le digo a una persona, bueno, ¿prefieres un brócoli o una papa frita? O podemos hacer este ejercicio también con un niño, ya quizás podemos saber la respuesta. Yo sé que, bueno, respetando todo el trabajo de Pavlov, que trabajó con su perro, o Skinner, que trabajó con paloma y con rata, hay temas de estímulo-respuesta, ¿cierto? De recompensa, de castigo, entre otras cosas. Pero nosotros no somos ni palomas, no somos perros, no somos ratas. Algo más hay. Yo digo, bueno, es que nuestro cerebro, ya hablando un poco más de neurociencia, ha dado un paso distinto en la evolución a otros animales. Entonces la cosa se hace mucho más compleja. Cuando vamos a este Homo sapiens, hombre pensante, decimos, ya es un hombre que piensa. Y siempre podemos hacer este paralelo con otros mamíferos. Un perrito sabe que piensa, por ejemplo, si usted tiene mascota en la casa, o un perrito piensa, esa es la pregunta. Y usted puede ver que, claro, puede pensar, sacar algunas conclusiones. Si un perrito entierra su hueso, él se acuerda, tiene recuerdos. Puede ir a ese hueso.
Pero, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Que evolucionamos a algo más. Dice, un Homo sapiens sapiens. Si nosotros traducimos esto, es un hombre pensante pensante, o en otras palabras, es un hombre que sabe que piensa. O sea, no solamente pensamos, sino que sabemos que pensamos. Por lo tanto, podemos tener conversaciones internas con nosotros mismos. Y eso genera un estado mucho más complejo para entender la conducta alimentaria. Bueno, y ahí los psicólogos que están presentes sabrán que cualquier tipo de conducta. Hay un proceso ahí que se llama metacognición, que nosotros aquí, como este dibujito, podemos proyectar en el futuro y tener toda esta serie de pensamientos que es mucho más complejo que cualquier animal. Un profesor, Sergio Mora, no creo que me esté escuchando ahora porque no es del área, digamos, del área de la salud, pero un profesor Sergio Mora, que uno de los grandes en Chile con respecto a las neurociencias, decía, los animales tenían mucho para sobrevivir. Un león tenía sus garras, tenía sus dientes, qué sé yo, la jirafa tenía su cuello largo para sobrevivir. ¿Qué teníamos nosotros? No teníamos mucho. Así que tuvimos que ir desarrollando esta inteligencia, que ahora nos mantiene, lo digo entre comillas, en la cúspide, ¿cierto? De, digamos, como del dominio del mundo, ¿ya? Lo digo entre comillas porque solamente lo estamos viendo como desde un punto de vista de sobrevivencia, pero esto, si bien ha sido una ventaja a nivel evolutivo, vamos a ver que nos genera complicaciones cuando nosotros queremos seleccionar alimentos. Solamente esto lo coloco como una mirada personal. Ojalá es que en algún momento pasemos de ser un Homo sapiens sapiens a ser un Homo amans, como dice Matural. Es decir, un hombre que ama. Bien, entonces, dicho esto, vamos a ir a la conducta alimentaria y vamos a ir revisando algunas cosas y cómo nosotros lo vemos en psiconutrición. Hay un sujeto que puede tener una respuesta de un comportamiento. Seleccionar alimentos, preparar alimentos, consumir alimentos, o simplemente habituarse a alimentos, y puede ser mucho más que esto. Esto yo lo coloco en resumen. Yo les decía que hay factores que dependen del individuo, con mayor o menor conciencia, pero depende. Y aquí nosotros vamos a encontrar que estas respuestas son gatilladas, estimuladas por respuestas motivacionales. Hay estímulos, motivaciones que llevan a una persona a comer. Entonces lo que encontramos en la literatura es esto, que hay factores lógicos que están principalmente relacionados con el hambre y la saciedad. Y nosotros encontramos todo esto, todo este sistema y comunicación neuroendocrina, donde nosotros podemos hablar de circuitos de recompensa, endocannabinoides, endorfinas, neurotransmisores, péptido y toda esa comunicación central que hay hipotalámica y a nivel también de neocorteza con información periférica que puede llegar de otros órganos de la periferia, estómago, intestino, el tejido adiposo, o leptina, ¿cierto? Entre otros. Hay toda una comunicación compleja que regula esto. Pero si fuera por eso, no habría los niveles de malnutrición por exceso que tenemos hoy en día. O sea, nos podríamos autorregular. Eso quiere decir que hay otros factores que pueden motivar el comer. Y ahí nosotros vemos que hay otros factores psicológicos, o también lo podemos llamar biopsicológicos. Emociones, el estrés, la imagen corporal, las creencias, la personalidad de un individuo, cómo fue su ambiente familiar, y un fin de etcétera que podemos encontrar. Nosotros en psiconutrición, bueno, y esto que hemos ido aprendiendo de la profesora Gloria Yuri, que yo les comentaba que la van a tener la próxima semana, profundizando en estos temas, hemos visto que las emociones, el estrés, la imagen corporal y las creencias de todo esto son factores que tienen más peso, son más importantes en esto, porque no podemos revisar todo. ¿Sí? Y también hay
digamos, estímulos que están determinados socioculturalmente, el ambiente, los simbolismos, cánones de belleza, religión, etc. Y también es más complejo porque interactúan entre ellos. Quizás es muy difícil determinar de dónde es un estímulo que una persona coma o no coma, porque también interactúan entre ellos. O sea, todo esto está mezclado, no es puramente biológico, puramente psicológico, puramente, ¿cierto?, de lo sociocultural. ¿Y qué les quiero mostrar con esto? Porque también hay algún tipo de tendencia ahora de alimentación emocional o alimentación de esto, como si las emociones también fueran el resultado de todo, la conducta. Influye bastante, influye, pero es una parte más de todo este mapa que podemos ver. Entonces aquí en psiconutrición nosotros intentamos ampliar la mirada. ¿De dónde comen las personas? Y bueno, y todos los estudios epigenéticos han mostrado incluso que hay conductas que pueden estar influidas por lo que pasó en el útero de la madre, o incluso a nivel de otras generaciones. Y ustedes saben que hay ¿cierto? Estas series de metilaciones o desmetilaciones que van a activar e inactivar genes que pueden quedar grabados y que van a generar esta interacción biopsicológica que también puede influir en nuestro comer. Por eso también es importante ver y revisar estos enfoques sistémicos que conocen muy bien las personas de la psicología. Bueno, es mucha información, no tienes que memorizar, solamente dimensionar. Y esto, ojo, recuerden que solo lo que depende de un individuo, porque nosotros dijimos que había factores que no dependen de un individuo. Yo siempre digo, imagínate que biológicamente, no sé, hay mucha grelina, ¿cierto?, en mi cuerpo, y los circuitos de recompensa me están pidiendo a gritos comer, no sé, una hamburguesa con un vaso de cerveza. Emocionalmente tengo aprendizaje relacionado con eso, y el estrés me lleva a querer consumir una cerveza con una gran hamburguesa, y socialmente eso está permitido acá, en nuestro país. Pero, por ejemplo, si yo estuviera en un contexto académico, por ejemplo, con ustedes mismos, o en una gran reunión con gente, por más ganas que tenga, y todos estos estímulos están interactuando para pedirme un vaso de cerveza con una buena hamburguesa así bien chatarra, lo más probable es que no lo haga. Quizás tome un vaso de agua como este, ¿verdad? Porque el contexto también modula lo que comemos. ¿Comemos igual con amigos que con nuestras parejas? ¿Comemos igual en nuestra familia que con los compañeros de trabajo? Entonces pueden existir todos estos estímulos, pero el contexto también va a influir. Y por supuesto, cómo aprendimos a comer va a influir mucho. Placer, refuerzo positivo, negativo, exposición repetida, vínculos, etc. Hay actos relacionados con alimentos que nosotros podríamos decir innatos, que vienen por defecto. Usted nace, ¿cierto? Y lo puede ver a los que tienen hijos, que cuando nace un bebé, por defecto, lo colocan en el seno materno y sabe hacer dos cosas: succionar y deglutir. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de conductas que tiene con su alimentación a lo largo de la vida fueron aprendidas. Por eso no podemos sacar el aprendizaje de este mapa. También tenemos que ir a revisar cómo es el aprendizaje. Porque muchas veces esto se trata del arte de desaprender, pasar de una conducta a otra. Y esto, bueno, en general es lo que yo les comentaba. ¿Qué buscamos? Si estas conductas determinadas por todos estos factores son adecuadas, ¿sí?, o saludables, bueno, el descriptor con el cual usted trabaja, los profesionales de la salud somos felices, siempre digo eso. Si es inadecuada, pero en baja frecuencia y en una menor cantidad, quizás no sería mucho problema. Pero cuando es inadecuada y es un hábito, ¿qué quiere decir esto? Es constante y repetitivo, ya nosotros no estamos tan felices y comienzan los problemas. Un hábito, ¿qué significa un hábito? Que es constante y repetitivo, es decir, lo que comemos, imagínense, comemos día a día,
Y esto va generando patrones potentes que se transforman en hábitos. Por lo tanto, no se trata solo de cambiar comportamientos, se trata de cómo cambiamos un hábito. Y eso yo les aseguro, tanto porque lo dice la literatura, como lo he visto en mi experiencia, no ocurre de un día para otro. ¿Ya? Si yo les dijera ahora, si tienen de hecho un lápiz y un papel, escriba su nombre completo con la mano no dominante. Si es diestro, escriba con la mano izquierda. Si es zurdo, escriba con la mano derecha. ¿Cómo le va a ir con eso? ¿Lo va a hacer de la noche a la mañana? Si yo le dijera incluso, escriba su biografía completa hasta el día de hoy, escriba con la mano no dominante. Usted va a empezar, yo soy diestro, yo empezaría a escribir con la mano izquierda, mi biografía, desde que he nacido hasta el día de hoy, y quizás, claro, empiece ahí, y de repente me voy a empezar a cansar, me voy a empezar a frustrar, me voy a empezar a sentir quizás torpe, inútil, quizás ustedes ya se pueden estar dando esas respuestas. Y va a llegar al primer día, quizás incluso va a ser hasta un desafío. El segundo día voy a estar súper estresado y el tercer día voy a mandar esto donde sea. Y voy a tomar el lápiz y escribir con mi mano de siempre. Esto pasa también cuando intentamos cambiar la alimentación. Así se sienten las personas, como que usted intentara escribir con la mano no dominante. Haga ese ejercicio. Y ya el primer día la persona está bien, al segundo se siente un poco más incómoda, y al tercer día o más, ¿cierto? Y sobre todo si no ve resultados rápidos, empieza a tener las conductas antiguas. Se trata de cambiar hábitos. ¿Cómo cambiamos estas conductas? Y ustedes ya tienen alguna respuesta porque hemos hablado de esto. Hay conocimientos, ¿verdad? Y no solo conocimiento, a veces nosotros entregamos información y creemos que con eso basta y es suficiente. Pero para que una persona cambie de conducta, es más que esto en resumen, necesita tener los conocimientos. Y es lo que yo les decía, la persona sabe más o menos qué tiene que comer. Les entregamos una pauta, qué es lo que tiene que comer, pero ¿por qué no lo hace? Trabajamos su motivación, trabajamos su autoestima, su decisión, su destreza y otros factores que influyen en un cambio de conducta. No es puramente decir, no es puramente información. ¿Y qué tenemos para eso? Bueno, educación, ¿eh? Pero ojo que aquí educación no es solamente entregar información, o no es solamente motivar, es un proceso también sistemático y complejo, que quizás si lo utilizáramos en todas sus fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, podríamos tener algunos cambios de conducta, que es su objetivo. Pero nosotros ampliamos este mapa. Bueno, los psicólogos que utilizan psicoeducación, coaching o el enfoque sistémico, familiar. ¿Qué pasa todo con lo que se está viendo con mindfulness, las neurociencias? Es decir, que esta estrategia para cambiar conducta, por lo menos nosotros en psiconutrición, ampliamos el enfoque. Más que educación, que si bien la utilizamos. Bien, entonces ya como para ir viendo algunas cosas específicas, ahí está el mapa. Ese mapa es bueno, considerar estos aspectos cuando estamos en nuestra anamnesis. ¿Qué determina que una persona coma? ¿Temas biológicos? Bueno, ahí nutricionistas hacemos, jugamos, ¿cierto?, con las porciones, con los volúmenes, etcétera. Si es psicológico, podemos ir a ver emociones, estrés, imagen corporal, el contexto, el aprendizaje, entre otros, ¿ya? Solamente para poder dimensionar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Este es un estudio en neurociencia, bueno, que se conoce hace años, y seguramente los psicólogos pueden ver, que para tener un comportamiento, esto depende de un estímulo. Puede haber un estímulo interno, algún pensamiento o algo que nos pasa a nivel interno, y también pueden haber estímulos externos, personas, acciones, eventos. Focalizamos la atención en ese estímulo y ustedes pueden ver que antes de generar un comportamiento, para ver si es apetitivo o es aversivo, pasa por nuestro sistema límbico. ¿Qué quiere decir eso? Que es evaluado por emociones. Entonces es casi imposible que generemos un
un comportamiento, sobre todo un comportamiento alimentario, que antes no haya sido evaluado por una emoción. Entonces, por eso es importante. A veces las personas lo toman como casi algo esotérico, hablar de emociones y alimentación, pero aquí nosotros vemos, está mapeado. Hay estudios, ¿cierto?, con resonancias magnéticas funcionales, ya con algunas rutas que dice, ojo, antes de realizar este tipo de comportamientos es evaluado por nuestro sistema emocional, ¿ya? Si bien interactúa en todo el cerebro, nosotros podemos ver que hay mayor actividad acá. Bueno, y lo que muestra en este estudio es que hay otros sistemas que interactúan y que nuestro sistema cognitivo puede darse cuenta de todos estos aspectos, ¿ya? Incluso podemos ver ya, como para decir, en metaanálisis, y ustedes pueden ver aquí en estos resultados, donde tanto emociones negativas, tanto como también emociones positivas, sí están relacionadas con mayor ingesta de alimentos, ¿ya? En personas sanas, en personas enfermas, en personas con trastornos, con obesidad normales, ustedes pueden ver, ¿cierto?, que están todos aquí en el overall, que muestra un resultado, digamos, coherente con lo que les estoy comentando. Entonces, bueno, ya queda claro que las emociones influyen, ¿cierto?, en nuestro comportamiento alimentario. Vamos a ver qué pasa con otros temas que también revisamos en psiconutrición. Y pongo siempre este ejemplo, como estamos como en un día de hoy, lluvioso, que aquí, bueno, acá en Chile la lluvia generalmente está asociada con frío, y seguramente nuestro cuerpo va a estar intentando termorregular nuestro cuerpo, ¿verdad? Vamos a intentar termorregular. Y yo digo, de un rato para otro se transforma en un día soleado. Empieza a haber más calor y empieza a aumentar nuestra temperatura corporal. Entonces necesitamos mantener una temperatura que sea compatible con la vida. Y vamos a activar mecanismos compensatorios para regular esto, y seguramente podemos eliminar a través del calor, a través del vapor, y vamos a ir regulando esta temperatura cercano a los niveles compatibles con la vida. Esto pasa con el pH, esto pasa con la glicemia, esto pasa, bueno, prácticamente con todos nuestros sistemas biológicos, y esto lo llamamos homeostasis. Cuando nosotros vemos los comportamientos, así como con esta homeostasis nos intentamos adaptar al medio, los comportamientos también sirven para adaptarnos al medio. Si hay un estímulo, nosotros vamos a ver que nos pueden generar emociones. Nosotros lo vimos ahí en el cuadro anterior. Y también nosotros podemos ver que con nuestro sistema cognitivo hay una interacción, hay una comunicación. Y emitimos una respuesta. ¿Para qué? Para adaptarnos. Entonces, si ustedes se fijan, nuestras conductas también son homeostáticas, no son puramente al azar. Realizamos conductas para adaptarnos al ambiente. Si fuera un individuo caminando y de repente se topa con un león, probablemente pueda haber miedo. Bueno, a menos que sea un domador de leones, es la excepción. Estamos hablando del común de la gente. Viera un león en la calle, probablemente le puede provocar miedo. Y usted va a evaluar ahí con todo su sistema cognitivo, como dicen siempre los psicólogos, ¿cierto? Los recursos frente al estresor, y va a preparar toda su bioquímica para emitir una respuesta, que en este caso puede ser arrancar. El tema es que si sale este estímulo, yo puedo volver a la normalidad. ¿Qué pasa con un niño? ¿Qué pasa con una persona? Donde el día de hoy ya no están los leones, ¿cierto? No están, digamos, estos grandes animales con los que tenemos que enfrentarnos. ¿Quiénes son los predadores? Quizás puede ser un bravucón, puede ser un jefe, puede ser la persona que te está violentando en el interior de tu familia.
y tenemos un fin de etcétera. Entonces, si este niño, ¿verdad? Probablemente le causa una emoción, él va a ver con su sistema, ¿verdad? Psíquico. Y si no tiene la forma de poder gestionar bien esto como mecanismo homeostático, ¿cierto? Entre comillas, compensatorio, pueden haber algunas conductas, ¿sí? Entonces, ¿cómo este sistema cognitivo y emocional, si es necesario, podemos ver aquí, poder revisarlo para ver cómo están comiendo las personas? ¿Qué pasa con el estrés? ¿Qué pasa con el estrés? Que va muy de la mano también con las emociones. Entonces, ustedes saben, bueno, que podemos medir el estrés, ¿cierto? A través de cortisol. Eso lo podemos medir sanguíneo. Entonces, ¿qué podríamos ver en este estudio? Que se hacía, inyectaban a los sujetos CRH. Ustedes saben que eso finalmente va a aumentar los niveles de cortisol. Inyectaban CRH, medían posteriormente los niveles de cortisol y la ingesta en consumo de calorías. Nosotros podemos ver que a mayores niveles de cortisol, mayor era la ingesta. Entonces, ¿cómo la está alimentaria? ¿Y qué es lo que vemos acá? Incluso también se hacía la relación con la cantidad consumida en gramos y niveles de cortisol. Y entre mayor eran los niveles de cortisol, mayor era el consumo en gramos. Y ustedes pueden ver aquí que estos resultados son significativos. Otro estudio muestra acá en cómo, porque todo lo que tiene que ver con estrés y emociones tiene mucho que ver en cómo nosotros nos restringimos al momento de comer. Entonces, en este estudio, bueno, nosotros podemos ver personas que eran influenciadas para tener emociones, se influenciaba, se estimulaba que tuvieran emociones, y los controles que estaban en estados más neutrales. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando la gente se les decía que tuviera una mayor supresión de sus emociones, ustedes pueden ver que a mayor supresión, mayor era posteriormente la ingesta de alimentos. Incluso ustedes pueden ver que cuando la gente dejaba de tener esta supresión de sus emociones, mire cómo cambia el panorama. Disminuye la ingesta de alimentos. Esto es lo que pasa en nuestros consultantes. Cuando llega, ¿cierto? Yo les decía, me como 10 marraquetas en la mañana y de repente, oh, me tengo que comer una marraqueta. Bueno, primero entender que hay un montón de factores que no tienen solamente que ver con voluntad de que la persona coma o no coma esa marraqueta. Pero cuando las personas se ven insertas en esta emocionalidad y en este estrés, y esto siempre lo dice mi maestra, la profesora Gloria, que seguramente me está viendo ahora, es que de una restricción viene un atracón. Eso es lo que vemos. Y esa es información también, una dieta, restringir calorías, etcétera, etcétera, y seguramente ya se están dando cuenta de eso. Otra cosa que vemos, y que es lo que yo les comentaba, que estudios epigenéticos ya muestran cómo las respuestas del cerebro durante la percepción emocional y este proceso que nosotros hacemos a nivel cognitivo, pueden estar involucradas variables epigenéticas. Esto es lo que muestran los estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra percepción emocional también puede estar influida por lo que ha pasado a nivel del útero en nuestra madre, y también incluso lo que han pasado con nuestros abuelos, y que ahí, bueno, hay alguna serie de estudios que muestran cómo estas personas que han incluso sentido hambre en algún momento van dejando esta información a las generaciones futuras para activar algunos genes y poder almacenar mayor energía. Bueno, y ahí hay otros mecanismos más complejos también. Incluso
acá dice en estos estudios que hay información que la reducción sostenida de la expresión de los receptores de glucocorticoides en el hipocampo está acompañada de una hipermetilación en humanos y en animales, que estuvieron prenatalmente y postnatalmente expuestos a diferentes tipos de estresores, como separación materna o maltrato infantil. O sea, ya se ve que hay mecanismos epigenéticos relacionados con la expresión de estos glucocorticoides, y nosotros veíamos recién cómo el cortisol y el estrés está relacionado con la ingesta de alimentos. Entonces, estos tipos de estresores, se ha visto cómo hay una hipermetilación en estos genes, que eso ustedes pueden ver que es un mecanismo epigenético y que posteriormente puede tener una influencia a nivel de conductas. Y por último, para ir terminando, ¿qué pasa con la memoria? Como dice acá esta breve historieta, ustedes ven al niño que le dice, mami, el ala del avión se quebró. Y mira cómo están los sujetos de adelante. O sea, realmente el ala del avión no se ha quebrado, pero estas personas están reaccionando. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cerebro sabe realmente qué es lo que es pasado, presente y futuro, lo que es realidad o lo que no es realidad. Entonces, coloco este estudio, de esta revista, le coloco principalmente la revista porque tiene un alto factor de impacto, que habla del control de la memoria y la regulación emocional. Y lo que terminan diciendo estos autores es lo siguiente. Dice, la memoria episódica tiene el poder de provocar reacciones neuronales, fisiológicas y subjetivas que imitan la de la experiencia original. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algo que nos pasó en un pasado y que nos generó un cierto estrés y nos provocó ciertas emociones, si nosotros lo recordamos el día de hoy, puede provocar las mismas reacciones, imitando a la experiencia original. Entonces, cuando comemos también, nosotros vemos que no solamente comemos lo que estamos pensando en un momento consciente, sino que hay una parte de nuestra historia que si yo aprendí a comer chocolates en un momento que estaba triste, o mi papá me regalaba el chocolate, o mi mamá cuando me caía y luego de eso me abrazaba, lo más probable es que también pueda buscar estos momentos en los alimentos. O sea, no solo buscamos nutrientes, sino que tú pregúntate, si te gusta el chocolate o el alimento que te guste, ¿quién te regalaba ese alimento? ¿A quién te recuerda ese alimento? Cuando comes un chocolate, ¿buscas realmente el chocolate? ¿O buscas ese momento que está ahí, ¿cierto? Del confort que te daba ese momento. Entonces, por lo tanto, lo que dice este estudio, las personas pueden rumiar en eventos pasados emocionalmente significativos que con frecuencia conducen a la reincorporación y perpetuación de emociones en su mayoría negativas. Entonces, esto es inconsciente, podemos estar rumiando pensamientos, ¿cierto? Eventos, y que no somos conscientes que cuando comemos, entonces, oh, tengo ganas de comer esto, o tengo ganas de comer aquello, revisar si está asociado a estos eventos, ¿sí? Porque cuando nosotros rumiamos, no necesariamente estamos conscientes. Entonces, bueno, hemos dicho, llega una persona, un consultante, el usuario, a tu consulta terapéutica y va con un problema. Y tienen claro esto, si la persona no tuviera un problema, probablemente no iría a tu consulta. Si pudiera solucionarlo por sí mismo, no iría a verte a ti. O sea, va porque tiene un problema y necesita que alguien le ayude a resolverlo. Y los problemas que vimos están asociados a la conducta alimentaria. Y nosotros vimos, bueno, para que una persona pase de una conducta previa a una conducta nueva, hay un montón de factores que lo determinan.
Ustedes vieron que hay algunos que dependen del individuo, otros que no dependen del individuo. Y ahora yo les estoy invitando a ver los que sí dependen del individuo, los que podemos resolver en nuestra consulta terapéutica. Estímulos biológicos, psicológicos, socioculturales, y ahí viene todo lo biopsicosocial. ¿Qué pasa con lo epigenético, lo que pasa en el útero, lo que pasó antes en nuestra familia? También yo les dije qué pasa en el contexto y qué pasa con el aprendizaje. ¿Cómo aprendimos a comer? Y hay distintos, digamos, teorías que están. Y todo eso lo podemos revisar para que una persona pase de una conducta a otra conducta. ¿Cuál fue el enfoque? Que les decía, bueno, no puedo revisar todo, y por eso es un alivio trabajar con un equipo multidisciplinario. Dejar a cada uno lo que corresponde, pero ¿qué es lo importante? Que todos podamos ver ese problema que está afectando a la persona, ¿sí? En psiconutrición revisamos muchas más cosas de las que dije hoy, pero en resumen dijimos, bueno, para nosotros sí son algunas cosas más importantes, como las emociones, como el estrés, como lo que pasa en la epigenética, ¿cierto? Y también otros que no revisamos en detalle, pero que tienen que ver con la imagen corporal y con las creencias. Bueno, Ana, no sé quién está ahí, creo que estoy justo con el tiempo. Preguntas con respecto a esto. Primero, muchas gracias, Víctor, por tu excelente presentación. Quedaron muy claros los aspectos y temas incorporados en esta presentación. Además, queremos agradecer la gran convocatoria que tuvimos el día de hoy en esta capacitación. Comentarte que nos han surgido dos preguntas en el chat. Bien. La primera dice, ¿existe alguna pauta diseñada para aplicar a los usuarios y poder tener así una anamnesis más completa? Qué buena pregunta. O sea, si buscan en la literatura, pueden encontrar algunas encuestas con respecto a los alimentos, pero probablemente no van a encontrar una pauta propiamente tal para poder resolver esto que me están preguntando. Yo les puedo decir desde el enfoque de la psiconutrición, y bueno, en psiconutrición tenemos una metodología de la intervención donde nosotros partimos con una evaluación, elegimos estrategias de intervención y luego las aplicamos. Entonces, no es que haya una pauta, porque lo que sí tenemos pauteado es como qué es lo que podemos buscar. Tenemos algún pool de preguntas que nos pueden servir, pero como sabrán, siempre, como depende del individuo, no hay pautas en los individuos, siempre es distinto, cada persona es un mundo. Tenemos mapas que nos sirven, tenemos aquí en nuestro modelo de intervención en psiconutrición, pero siguen siendo mapas que nos pueden ayudar con esto, pero así como propiamente tal, algo estandarizado, por lo menos relacionado con lo que yo he hablado en general, no hay así como preciso. Muchas gracias, Víctor. Nueva pregunta. Dice, desde tu experiencia, ¿cómo trabajas la adherencia de tus pacientes a hábitos saludables tomando en consideración todos los factores? Sí, esto también tiene que ver con primero con hacer una buena evaluación. Ustedes se fijaron que hay factores biológicos, psicológicos y estímulos socioculturales del contexto. Si tenemos una buena evaluación, nosotros podemos dar en el clavo con una buena intervención y eso ya puede generar una adherencia. Si viene una persona, por ejemplo, que su conducta alimentaria está siendo provocada por temas de imagen corporal, y nosotros trabajamos el hambre, nosotros trabajamos las creencias, nosotros trabajamos el contexto, pero no nos dimos cuenta que come porque algo pasa con su imagen corporal, es muy difícil que tenga adherencia al tratamiento. O al revés, puede ser que nosotros nos demos cuenta de otra cosa
Y seguramente su conducta alimentaria, si bien está relacionado con esto, hay algo más que es más potente. Entonces todo parte de una buena evaluación, ver de dónde está comiendo la persona, si está más relacionado con la imagen corporal, si está más relacionado con una creencia, si está más relacionado con una emoción, o simplemente tiene que ver con el hambre y con la saciedad y necesita que regulemos sus horarios. Puede pasar de todo. Si hay una buena evaluación y logramos identificar el o los factores que afectan a ese individuo precisamente, este individuo lo más probable es que tenga una mejor adherencia al tratamiento. Es como les decía, si tenemos un problema, primero tenemos que investigar de dónde viene ese problema, porque si ya tenemos una pauta, sin hacer una buena evaluación de todo lo que le acabo de decir, no sabemos si vamos a responder al problema de esta persona, ¿ya? Entonces, eso es lo que les podría decir. Hay mucho más cosas, ¿ya? Pero básicamente está relacionado con eso. Ah, y ojo, tiene mucho que ver también con el vínculo que generamos con nuestro consultante. O sea, no podemos hacer todo esto en una primera consulta, que eso sí es un factor determinante. Muchas gracias, Víctor. Siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo se debe programar para la consulta y para los controles? ¿La anamnesis cambia según el enfoque de psiconutrición? ¿Toma más tiempo en la consulta? Sí, esto es súper relativo, porque esto también, perdón que cite tanto a Gloria Yuri, pero a mí hay cosas que me han marcado con esto. Pero dice, entre mayor sea este conflicto, probablemente necesite mayor tiempo, no solo en la consulta, sino que también en frecuencia de consultas. Porque puede ser que si yo identifico el factor que está provocando esta conducta, sea algo muy sencillo y lo pueda resolver en poco tiempo. Pero si encontramos que a la base hay una ansiedad, por ejemplo, y esta ansiedad tiene que ver con algo que ha pasado en la infancia, algún trauma o alguna otra cosa, lo más probable es que necesitemos más tiempo para evaluar. O sea, como todas las personas son distintas. Y vuelvo a decir, si el conflicto es más complejo, vamos a necesitar más tiempo. Lo que sí yo les puedo decir desde la experiencia, porque yo sé que hay personas que tienen 20 minutos o incluso menos. Lo importante es seguir esto, tener una buena evaluación para tener un buen diagnóstico. Con un buen diagnóstico puedo seleccionar una estrategia de intervención. Esto es lo que hacemos en psiconutrición y luego lo aplicamos. Entonces, si bien tienen poco tiempo en minutos, lo que yo sí les podría decir importante es que es la frecuencia. Probablemente necesite citar más veces a esta persona y en los primeros 20 minutos precise el motivo de consulta. Y en el otro evalúe los factores que lo determinan. Y en el otro ya puedo ir dejando alguna estrategia de intervención. Siempre puedo ir dejando algún consejo en todas las consultas. Y después de eso, yo no sé si funciona o no. Tengo que probar. El laboratorio, el verdadero laboratorio no es mi consulta terapéutica. El verdadero laboratorio, a mi gusto, es la vida. La persona se va con esto a vivir y ahí va a ver si esto funciona o no. Entonces volvemos a revisar este problema, volvemos a analizar los factores y vamos probando que funciona de una mejor manera con respecto a otra. No sé si queda clara esa respuesta. Sí, muy claro, Víctor, gracias. Siguen surgiendo preguntas en ambos chats. Por lo que continuamos con la siguiente, que dice, ¿existe relación entre la ingesta de alimentos y los estados de aburrimiento? ¿Cómo se puede abordar un usuario que su conducta es de mala alimentación sumada al sedentarismo? ¿Se puede abordar esas dos conductas juntas? Bien, eh, con respecto al sedentarismo y todo lo que tiene que ver con esa parte, realmente no podría decir porque no soy experto en el tema, ¿ya? Lo que sí podría decir es con respecto al tema de la conducta alimentaria. Cuando nosotros encontramos, y esto es interesante, bueno, a mí todo me va a parecer interesante si tiene que ver con esto, pero es interesante ver porque cuando la persona dice aburrimiento, cuando la persona dice ansiedad,
cuando la persona dice algo, un término, que puede ser más o menos ambiguo, tenemos que ver qué significa para esa persona aburrimiento, o qué significa ansiedad. Por ejemplo, si la persona dice ansiedad, no puede asumir que su ansiedad es como la mía. Quizá la ansiedad en él, no sé, tiene un malestar en la garganta. Mi ansiedad es, la mía personalmente, es como algo que me pasa aquí en el plexo solar. Lo mismo con el aburrimiento. Para ti, el aburrimiento es una cosa. Para mí, el aburrimiento se siente muy distinto. Lo que sí podemos encontrar es que a la base de ese aburrimiento podemos encontrar emociones que son básicas o que son más elementales. Y que esas emociones sí podemos encontrar patrones que son más estandarizados. Una rabia, una pena, un miedo. De hecho, corporalmente, ¿sí? Y a nivel gestual, eso podemos encontrar algunos patrones. Entonces, cuando vienen estos temas como aburrimiento, cuando vienen algunos temas como ansiedad o otros, tenemos que entender que a la base hay algo más. Hay emociones. O sea, ese aburrimiento a la base habrá tristeza, ese aburrimiento estará relacionado con alguna emoción, con miedo, por ejemplo. Esa ansiedad será una rabia, o esa ansiedad será un miedo. Entonces, si nos quedamos con el aburrimiento, podríamos hacer cosas con eso. Pero si vamos un poco más profundo, vamos a encontrar emociones, y nosotros, por lo menos en psiconutrición, sí podemos trabajar con eso, que va a ser más fácil. Eso Muchas sería. gracias, Víctor. En relación un poco a la pregunta anterior, te consultan acerca de la frustración y el estrés, asociados a estereotipos de belleza y delgadez en la población. ¿Cómo Claro. se podrían abordar esos dos puntos? Son preguntas bien de psiconutrición. Lo que pasa es que si nosotros vemos por un lado qué pasa con la emoción, hay algunas herramientas que nos ayudan a determinar emociones. Por ejemplo, yo lo que les podría decir, cuando hablamos de emociones, hay patrones que nosotros podemos ver. No es cualquier alimento, generalmente, ¿sí? No es con cualquier estrés. No es con cualquier estrés. Yo, por ejemplo, ahora puedo ver una película acá en mi casa y la película es de suspenso y eso me genera estrés. Ese estrés probablemente no me va a llevar a comer, ¿sí? O yo salgo aquí a la calle, me ladra un perro, me genera un estrés y no por eso me voy a ir a comer chocolate. No son todos los estrés que está muy relacionado con la emoción, sino que ese estrés tiene un discurso, es un estrés por algo en específico, ¿sí? Quizás es el estrés que me provoca una cosa muy particular, lo que me provoca mi relación de pareja, o el estrés que me está provocando el pelearme con mi jefe, ¿sí? No es cualquier estrés. Si yo puedo determinar cuál es el estrés que lo lleva a comer, yo puedo hacer algo con eso. Y pues lo podemos monitorear. Entonces le podemos decir a las personas, bueno, antes de que le den ganas de comer ese alimento que para usted está siendo perjudicial o que le provoca el atracón o que no es saludable, usted lo que puede hacer es, vea, ¿qué estuvo pasando antes de eso? ¿Sí? Y vamos a encontrar patrones. Incluso hay gente que, por ejemplo, me dice, mira, me doy cuenta que es con este tipo de problemas, con este tipo de estrés que como, no con todos los estrés. Incluso a veces es tan específico que ocurren en horas específicas. Y de repente llega a las 5 de la tarde y usted no sabe que ahí ya empieza. Siguiente pregunta. Como nutricionistas, ¿podemos indagar tanto en las emociones de los pacientes sin tener la especialidad de psiconutrición? Es probable que el usuario entregue información que no podemos manejar. Claro que podemos derivar, pero en muchas ocasiones el usuario se vincula más con un profesional que otro. Esa es la pregunta. Muchas gracias, Ana. Bien, hay varios elementos en esta pregunta. Primero decir que en general, y según nuestra mirada, somos seres humanos que nos emocionamos. Por lo tanto, no hay que tenerle mucho miedo a las emociones. Seguramente si nosotros encontramos en nuestros recursos, hemos contenido algún amigo, algún familiar,
o algún pariente. Entonces, cuando llega una persona a tu consulta, no deja las emociones afuera. Entonces, es como perder el miedo, y si una persona se coloca a llorar en tu consulta o se desborda, es algo para nosotros completamente natural del ser humano, ¿ya? Si bien se pueden realizar algunas estrategias de intervención para poder contener, efectivamente se pueden abrir algunas cosas y necesitamos cierto tipo de entrenamiento como terapeutas. Necesitamos tener algún tipo de formación para poder indagar, porque si efectivamente el nutricionista o la nutricionista no se siente preparado, puede haber alguna dificultad con esto. La derivación al psicólogo puede ser, pero ¿qué es lo importante? Que el psicólogo esté viendo lo mismo que tú. Necesita ver lo mismo, porque si derivas al psicólogo sin ninguna indicación, lo más probable es que esto no sea un trabajo en equipo y ya no se transforme, no sea un trabajo multidisciplinario. Tú vas a ver una cosa y el psicólogo trabaje otra. Lo importante es ver que si hay algo relacionado con la conducta alimentaria, tienes que verlo tanto tú para apoyarlo desde la alimentación, y tiene que verlo el psicólogo para apoyarlo desde esa parte de la psicología. Entonces, tanto como el psicólogo como el nutricionista necesitan entender lo mismo. Eso sería, Ana, un poco la respuesta de esta pregunta. Muchas gracias, Víctor. Siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se pueden considerar ahora en tiempos de pandemia para fomentar conductas alimentarias positivas, considerando que en los usuarios hoy el factor nutricional es de menos prioridad por los factores externos que nos rodean? Si nosotros lo miramos en el tema de que la gente está encerrada, de que la gente, digamos, está emocionalmente quizás más desequilibrada que en otros momentos, y esto está llevando a que las personas tengan un comer distinto, quizá un comer compulsivo o un comer que realmente sea conflictivo. A la base vamos a encontrar que hay emociones. Y si hay emociones, una de las mejores formas de poder liberarlas, así como un tips general, es poder expresarlas. Cuando nosotros comemos con un comer conflictivo, es porque puede haber una emoción a la base que intenta compensar, como lo explicamos en la presentación. Pero si esa emoción ya se comienza a gestionar, si esa emoción se comienza a expresar, incluso si no estás con alguien con quien conversarlo, en el cerebro ocurren algunas cosas interesantes que también se puede hacer, por ejemplo, escribiendo, y puede tener el mismo efecto. Entonces, una de esas formas sería comunicar y expresar si estás con alguien o no, se puede hacer de esa forma, y tú vas a ver que eso va a empezar a disminuir la tensión en las personas al momento de comer y puede regular un poco. De todas formas, se necesitarían, si hay algo patológico, que tendríamos que hacer algo distinto. Esto es como para una población sana. Aprovecho de decir también que hay otras herramientas que son bastante sencillas. Ahora está todo lo que tiene que ver con mindful o mindfulness. Nosotros en Psiconutrición utilizamos algunas de estas estrategias de respiración que no toman más de un par de minutos. Y bueno, tenemos a Cristóbal del Piano, que aprovecho de comentar, que él está haciendo todo y está llevando todo un tema de mindful eating. Y con algún tipo de respiración, también nosotros podíamos ayudar a regular estos temas en estos tiempos de pandemia, y que funcionan bastante bien, hablando a nivel de una población sana. Muchas gracias, Víctor, por tu respuesta muy clara. Última pregunta. ¿Los aspectos de psiconutrición evaluados deben considerar las etapas del cambio de Prochaska? Qué buena pregunta. Y de verdad es una pregunta que me han hecho recurrentemente a lo largo del tiempo cuando hablamos de conducta alimentaria. Las etapas de Prochaska son muy buenas para poder detectar los cambios. Esto de verdad que sirve mucho. Si la persona está en una etapa de precontemplación, si la persona está en etapa de contemplación, de acción,
sirve realmente para poder ver eso. Yo solo le coloco un solo énfasis, que sigue siendo como la punta del iceberg, ¿ya? ¿Por qué? Porque Prochaska todavía ve conductas, ¿sí? Entonces, si bien nos sirve para determinar en qué etapa está, todavía seguimos un poco en la punta del iceberg, porque nos tenemos que volver a hacer esa pregunta nuevamente. ¿Por qué está en esa etapa? ¿Y qué hay debajo de eso que lo lleva a tener esta conducta? Entonces, si una persona está en precontemplación, la pregunta es, ¿qué hay a la base? ¿Por qué está en precontemplación? Si una persona pasó a la acción o pasó a contemplación, ¿qué hay a la base también? Entonces, ¿de qué sirve? Sirve, pero todavía es un poco incompleto. Hacemos la invitación a ver qué hay detrás de esas conductas, que también seguramente está relacionado con todo lo que acabamos de ver en la presentación. Queremos agradecer de todas maneras tu presentación, muy buena, muy clara y bastante interesante el tema de esta charla. Y dejarlos invitados a todos los participantes a nuestra próxima sesión del próximo martes en este mismo horario, a cargo de Gloria Yuri, quien presentará el tema psiconutrición, emociones y estrés. Queremos concluir esta exposición entonces agradeciendo nuevamente a Víctor por esta interesante charla y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Ana. Hasta Gracias por luego. la invitación. Chao.